¿Por qué decimos que es un arma oculta de Satanás? Hablábamos de cómo actúa bajo una apariencia de valores, de fraternidad, de libertad, etcétera. Ha actuado, ha operado de estas formas, por supuesto de algunas otras también, pero especialmente de estas formas. Y hay dos manifestaciones que las destaca especialmente el profesor Alberto Bárcena. Son documentos que han sido aprobados por las conferencias de las Naciones Unidas, como son la Carta de la Tierra y la propuesta de una ética planetaria. Y aquí tenemos una frase que es de Mikhail Gorbachev, que era masón y que, bueno, como ustedes saben, tuvo tanta importancia en el desarrollo de la historia de los últimos 2 decenios del siglo XX. Cuando Mikhail Gorbachev hablaba sobre la Carta de la Tierra, decía nada más ni nada menos que esto: la Carta de la Tierra debe de sustituir a los 10 mandamientos y al Sermón de la Montaña. Pero todavía más impresionante es lo que dijo el secretario de las Naciones Unidas en un discurso de 2009 que después les voy a pasar el enlace. Él comienza diciendo que hemos construido una economía globalizada. Ahora es el momento de crear una política y una ética globalizadas a partir de las muchas experiencias y tradiciones culturales de los diferentes pueblos. Fíjense que es una ética a partir de las tradiciones culturales de los pueblos. Por eso también decía el profesor Bárcena que es un movimiento esencialmente sincrético en la configuración de su pensamiento, o al menos de lo que se propone hacia afuera. Y aquí es donde se introduce, como corolario de esta Carta de la Tierra y como algo esencial para una ética planetaria, la veneración de la Madre Tierra. Una ética nueva supone una óptica nueva, es decir, una visión del mundo diferente, origina también una ética diferente, una forma nueva de interrelacionarnos. Hay que incorporar la óptica que nos viene de las así llamadas ciencias de la Tierra, según las cuales la Tierra está insertada dentro de un vasto y complejo cosmos en evolución. Ella está viva, es la Madre Tierra, expresión aprobada por esta Asamblea el pasado 22 de abril. La Madre Tierra se autorregula, articulando con un equilibrio sutil lo físico, lo químico y lo biológico, de tal forma que se hace siempre propicia a la vida. Ella produjo una comunidad de vida única dentro de la cual emergió la comunidad de la vida humana, la humanidad, como la parte consciente e inteligente de la misma Tierra. Tremendo texto, ¿eh? Acá, por supuesto, se toca muy directamente con la cosmovisión de la nueva era. Fíjense que tranquilamente uno podría decir, está hablando de una divinidad. ¿Por qué? Porque dice que ella produjo una comunidad de vida única, pero en el fondo está hablando de un panteísmo, porque nosotros seríamos simplemente, según esta expresión, la parte consciente e inteligente de la misma Tierra. Esta concepción contemporánea se compagina con la ancestral visión de la humanidad y de los pueblos originarios, para los cuales la Tierra siempre fue y es venerada como madre, magna, mater, inanna, tonantzin, como la llamaban los náhuatl en mi patria Nicaragua, o Pachamama, como la llaman los aymarás en Bolivia. Crece más y más la conciencia que todos somos hijos e hijos de la tierra. Fíjense que yo les hablaba de una fraternidad, de decir, bueno, pero para que haya fraternidad tiene que haber un padre. Bueno, no hay un padre, pero sí hay una madre, la madre tierra. A ella pertenecemos, tal como nos ha recordado muchas veces el presidente Evo Morales. Ella puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Esto que en el fondo la teología clásica, la filosofía clásica incluso lo afirmaba: solo es de Dios, Él es el único necesario, nosotros somos todos contingentes. Aquí se afirma de la Madre Tierra. Nuestra misión como humanos es la de ser los guardianes y cuidadores de la vitalidad y de la integridad de la Madre Tierra. Esta óptica nos evoca respeto, veneración, sentimientos de responsabilidad y de cuidado por nuestra casa común, actitudes extremadamente urgentes de cara a la actual degradación generalizada de la naturaleza. De esa nueva óptica nace una nueva ética, una nueva forma de interrelacionarnos con todos los que viven en nuestra morada humana y con la naturaleza circundante. Hoy la ética o será planetaria
conoce la ética. Bueno, evidentemente que acá parece como que nos vamos de lo que veníamos diciendo y sin embargo esto lo ha expresado el secretario general de las Naciones Unidas, una institución internacional globalista en su origen y en su finalidad, en la cual hay una enorme presencia e influencia de la masonería. En el fondo, esto lo llego a entender yo lo deduzco yo, una conclusión más bien personal mía. Claro, hay tal necesidad de lo trascendente y de lo religioso en el corazón humano, es que tarde o temprano aparecen como estas expresiones que son mucho más que filosóficas. Acá estamos prácticamente frente a una religión de la tierra, la madre tierra como una suerte de divinidad. Y estamos aquí en la tierra para ser sus guardianes y los cuidadores de su vitalidad. Pero en el fondo, la carta de la tierra sustituye los 10 mandamientos. Y esta ética planetaria, en el fondo es obvio que tiene que sustituir lo que ahora estaba vigente. ¿Y qué es lo que hasta ahora estaba vigente en Occidente? La matriz cultural, moral, ética de Occidente es el cristianismo. Hay que sustituir, hay que dejar lugar a una nueva visión donde Cristo ya no tiene nada que decir. El profesor Bárcena también va a insistir en que la masonería, para crear este hombre nuevo, va a tener especialmente dos ámbitos de incidencia, y esto en todos los niveles, a través de la acción directa de sus instituciones, a través de la política, o sea, cooptando, tomando como miembros y prometiéndoles y apoyándolos a estos miembros en sus carreras políticas en los municipios, en las gobernaciones, especialmente en los países, especialmente quizá más con los legisladores que con los del Poder Ejecutivo, y por supuesto a través de las Naciones Unidas y sus organismos, dos ámbitos, la educación y la redefinición de la familia. En el ámbito de la educación, sostener y insistir mucho en la laicidad de la enseñanza, en asegurar educación de calidad para todos sin necesidad de lo religioso. Incluso cuando uno ve los programas y las propuestas que llegan de Naciones Unidas, tienen elementos buenos, pero sorprende y asusta la total ausencia de trascendencia en las propuestas antropológicas. También, por supuesto, el dominio y el control de la educación sexual integral desde una perspectiva privada totalmente de trascendencia, una educación sexual solo enfocada en salud y muchas veces con esta otra supuesta preocupación por el bien del planeta, ¿no? Entonces, toda la política de control de la natalidad y la actitud de control demográfico vinculado al desarrollo, el descubrimiento y el sentido de la sexualidad humana, y sobre todo en estos ámbitos morales, la educación sin la familia, ¿no? A través de las escuelas secundarias y primarias, ya lo veíamos un poquito en la clase pasada con ideología de género, la educación donde se habla de los derechos del niño, incluso al margen o a veces hasta en contra de la familia. El Estado que asume una función que en realidad es propia de la familia, que le pertenece a la familia y que la familia es la que está llamada a desarrollar. Y sobre todo, esto se ha dado como una bajada a la sociedad a través de la redefinición del núcleo familiar, de la institución familiar, que ha sido creada por Dios como imagen de sí mismo, así lo dice el libro del Génesis, los creó a imagen de Dios, varón y mujer, y les dijo, sean fecundos. ¿Qué es la familia? La familia es un varón y una mujer unidos en matrimonio indisoluble junto con sus hijos. Eso es la familia. ¿Cómo fue a nivel de las leyes? Y esto así como en un proceso prácticamente igual en todos los países de Occidente. En algunos países de Oriente o en algunos países africanos todavía no se ha dado, pero en Occidente ya prácticamente la inmensa mayoría. Lo primero fue destruir el matrimonio. Primero a través de las leyes de divorcio, que empezaron a aparecer ya en el siglo XX, a mediados en algunos lugares y sobre todo en las últimas 3 décadas. Primero el divorcio, sabiendo que era una realidad dolorosa y viéndolo como un mal menor y viéndolo como para defender los derechos de la persona que ya había quedado abandonada por su cónyuge, que necesitaba poder hacer su vida, asumiendo en el discurso que el divorcio era un mal, pero que era necesario admitirlo,
pero que justamente cuando se admitió el divorcio, se desvalorizó el matrimonio. Porque si el matrimonio es simplemente un contrato temporario para obtener ciertos bienes, bueno, vale lo mismo casarse o no casarse. Se fue elevando a nivel legislativo, a nivel legal y económico, las uniones de hecho se fueron equiparando a los matrimonios, incluso al matrimonio civil. Vos podías acceder a los mismos derechos en una unión de hecho que en un matrimonio civil. Por lo tanto, ¿para qué casarse por civil? Y en algunos países como en Argentina, el divorcio express, ¿no? Que además del vaciamiento de las notas naturales del matrimonio, del matrimonio creado por Dios, está la facilidad. Como decimos siempre, ¿no? En Argentina es más fácil divorciarse que sacarle el carnet de conducir. Muchísimo más fácil, menos engorroso y hasta creo que más barato. Por supuesto que luego se dio un paso más. Se empezó a proponer el llamado matrimonio igualitario. Ya no estamos hablando a la hora de matrimonio de un varón, una mujer, sino que pueden ser dos varones, dos mujeres. Se pone por encima de todo la autonomía de la voluntad. Es decir, la persona puede elegir qué quiere ser, quién quiere ser, durante cuánto tiempo, cómo y cuándo. Y la sociedad no puede impedírselo a través de leyes constrictivas de su voluntad. Y finalmente, como vimos ya en la clase pasada, la ideología de género, que vacía el fundamento antropológico, porque ya no decimos se pueden casar dos varones, se pueden casar dos mujeres, sino que decimos vos no sos ni varón ni mujer, podés elegir lo que querés ser en cada momento de tu historia. Ahora bien, dentro de esta destrucción de la familia, que es como el objetivo para una sociedad nueva, para un mundo nuevo, un nuevo ser humano, era necesario también debilitar y quitar de la conciencia social la sacralidad de la vida y de los vínculos familiares. Por lo tanto, aquello que es algo tan terrible como la muerte de un hijo se transforma en un derecho. ¿Qué es el aborto? Es legitimar y financiar con dinero estatal que los padres puedan matar a sus hijos. Y como otra consecuencia en el otro extremo de la vida, que es la eutanasia, que los hijos, legitimados e incluso financiados por el dinero de los impuestos de los ciudadanos, puedan matar a sus padres. Todo lo que constituía la esencia de la familia, un varón y una mujer unidos en matrimonio, y junto a sus hijos, a quienes educan con amor y estos hijos pueden vivir en gratitud con ellos, está subvertido. Y ahí podríamos agregar todos los otros etcéteras, ¿no? Como la fecundación in vitro, como la posibilidad de la clonación, como por supuesto lo que viene después, que es totalmente lógico del transhumanismo. Claro que el transhumanismo va a ser totalmente apoyado desde la visión de la masonería. ¿Por qué? Y bueno, porque en principio se orienta a un bien común, y en segundo lugar, es el ser humano que ejerce su inteligencia, su razón y su libertad. Este ser humano que elige, está en un cosmos en evolución. Bueno, la evolución ahora ya no es una evolución ciega o sometida a leyes que le vienen dadas, sino que nosotros mismos podemos guiar hacia dónde va a evolucionar el ser humano en las próximas décadas. Eso es lo que postulan en el plano filosófico y ético, entre comillas, los que promueven el transhumanismo. Bueno, ¿y por qué decimos que es un arma oculta de Satanás? No quería poner esta imagen, pero la puse porque digo, bueno, dentro de todas las imágenes horribles que hay, esta es una, al menos que es un dibujo en un solo color. ¿Se puede decir que hay luciferismo en la masonería? Bueno, aquí me baso tanto en lo que dice el padre Bernardo Olivera como en lo que dice el profesor Alberto Bárcena. Primero tenemos que hacer una distinción. Para nosotros los católicos, Satanás y Lucifer es la misma persona, es el líder o el jefe de los ángeles caídos que se han rebelado contra Dios. Pero en la masonería, en todo caso, nunca se habla de Satanás, nunca se habla del demonio. Se habla de Lucifer o también se utilizan otros nombres, pero que tienen siempre una connotación positiva. ¿Qué significa Lucifer? El portador de la luz. Por lo tanto,
sí es un ser que es enemigo de el Dios cristiano, pero es un aliado del hombre, un aliado de él para rebelarse contra Dios y le comparte su sabiduría. Aquí entramos como en un terreno donde parece contradictorio, ¿no? Pero en el fondo nos va a denotar que la raíz última de la masonería está en esta dimensión luciferina. ¿M? ¿Por qué? Porque todo lo otro, todo lo anterior, incluso que algunos textos de la masonería se escriban para gloria del gran arquitecto del universo, parece ser una fachada cuando se va llegando a los últimos grados. Dentro de esta veneración de Lucifer hay como dos vertientes, algunos incluso le dan a Lucifer una entidad divina, ¿no? Como que fuera directamente un ser tan eterno como el Dios cristiano contra el cual lucha. En el otro no, pero sí se le da un culto y una veneración. Y esta presencia del luciferismo en la masonería, lo saben todos los miembros, lo conocen todos los miembros. Según el profesor Alberto Bárcena y también Bernardo Olivera, en los primeros grados no hay una mención explícita de esta dimensión luciferina. Sí, hay algunos elementos que para el buen entendedor pueden ser muy significativos, como por ejemplo, de que al entrar a la logia estás entrando en la luz o en el reino de la luz. Pero si sos católico cristiano, ¿cómo puedes decir que estás entrando en el reino de la luz? Entonces, como que se está dejando atrás a Cristo, como que esa sabiduría cristiana de la cual muchos podían ser portadores o al menos creer que eran portadores, es algo visto como inferior, como negativo y en el fondo como oscuro. Y en el grado 29, esto lo trae el profesor Bárcena y también en algunas de sus conferencias hace lecturas del ritual. Uno de los elementos para entrar en ese grado es pisar un crucifijo, primero con la pierna izquierda, con el pie izquierdo, luego con el pie derecho, pisar un crucifijo, ¿no? Y hacer como un acto también de veneración de Lucifer. De hecho, uno de los grandes masones del siglo XIX compuso un himno a Lucifer. Les quiero mostrar ahora algo que es bastante desagradable, pero que el mismo padre Olivera lo traía como un ejemplo de cómo la presencia de Baphomet, que es uno de los nombres que recibe Lucifer en esta, digamos, en esta cultura influenciada por la masonería, ha estado presente. Cuando se inauguró el túnel más largo de Europa y en la presencia de tres presidentes de países europeos, hubo esta representación. Ah, monsieur Solari, monsieur Solari. Ouais, puis c'est lui, il va faire bouger. Bueno, y disculpen lo grosero de este video, pero esto fue un acto público, presencia de tres mandatarios,
la presencia de esta representación, ¿no? De, mm, de este demonio, si se quiere llamar así, y terminaba como con un acto de culto. ¿Qué es lo que, a qué le rendían culto? Tal vez al progreso, no sé cómo interpretar esa última escena, con imágenes con mucha sensualidad y demás. Así que bueno, por eso se explica también como que simultáneamente se va dando esta salida a la luz, dice Alberto Bárcena, como una salida del closet de los miembros de la masonería o de la masonería internacional, eh, con la mayor presencia, mucho mayor presencia de lo satánico, de lo diabólico en la sociedad. ¿M? Bueno, podemos decir o podemos decir alguna palabra sobre la masonería dentro de la iglesia. ¿Existen personas que pertenecen a la masonería, que están inscritas en las logias, dentro de la jerarquía eclesiástica? ¿O esto es una leyenda? De hecho, circulan muchísimos videos en internet, hay artículos en blogs, en páginas. Yo lo quiero decir solamente algunos elementos, ¿no? Y en esto lo quiero hacer con mucho respeto y con mucha prudencia, porque sí nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo si son personas que están vivas, de decir tal persona pertenece a la masonería, ¿no? Como que tenemos que en eso también velar por la fama de los demás, porque si no también podríamos incurrir en pecado. Bueno, una de las anécdotas tal vez tan, una de las más impresionantes, es que cuando fue elegido, cuando hubo cónclave, perdón, en 1903, fue elegido el cardenal Rampolla, que era un cardenal muy influyente, muy poderoso, si no me equivoco, había sido secretario de Estado también de León XIII, pero tenía un lugar muy importante, y había sido elegido como papa, 1903. Pero en aquel momento todavía el emperador del Imperio Austrohúngaro, que luego finalizaría ese llamado Imperio Austrohúngaro con la Primera Guerra Mundial, tenía el derecho a veto. Es decir, los cardenales elegían, pero si el emperador decía no, este candidato no, caía su elección. Y había sido elegido Rampolla, el emperador ejerció el derecho a veto y no llegó a ser papa. Cuando muere el cardenal Rampolla, encontraron en sus pertenencias signos inequívocos de que había pertenecido a la masonería. Imagínense qué situación tan tremenda. Y esto está certificado históricamente. ¿M? Por otra parte, los mismos papas, después les voy a pasar una lista larguísima, son como 15 o 16 cartas, encíclicas, exhortaciones, donde los papas del siglo XVIII, XIX y XX hablan sobre la masonería, dicen, especialmente a los clérigos, que tengan mucho cuidado de no inscribirse en estas logias, por lo cual están dando a entender que esto sí sucedía y que eso podía seguir sucediendo. De hecho, en el Código de Derecho Canónico del año 17 había penas de excomunión para todo miembro de la masonería y penas más graves si el que se adscribía a ellas era o un clérigo o un religioso. Por lo tanto, por algo estaban esas normas, porque de hecho podía suceder y sucedía. ¿Y de qué manera podemos imaginar la presencia de la masonería dentro de la iglesia? Bueno, hay muchas, ¿no? A mí personalmente me preocupa y quiero exponerlo brevemente, todo lo que en nuestra iglesia católica tenga esta connotación de la manipulación del lenguaje, porque las palabras tienen una potencia, una fuerza muy importante en la configuración de nuestra comprensión de la realidad. La realidad existe en sí, pero las palabras que yo utilizo para describirla me acercan o me alejan de esa realidad. Y en el caso del cristianismo, la introducción de determinadas palabras en el lenguaje cristiano y del habernos acostumbrado a determinadas palabras, muchas veces denotan un cambio en la fe. Entonces, todo proceso de cambio del lenguaje dentro de la Iglesia Católica debe ser cuidado con muchísima atención, porque a través del cambio del lenguaje va cambiando nuestro modo
de concebir al mismo Dios, su voluntad sobre nosotros, la vida eterna a la cual Él nos llama. Y aquí los papas en las últimas décadas han hablado mucho sobre la necesidad de mantener la pureza de la fe. Es cierto que nosotros podemos estar en diálogo con todas las personas, pero una cosa es estar en diálogo desde mi propia identidad y otra cosa es que se desvanezca el propio un cristiano. Porque para que haya diálogo, yo tengo que saber quién soy. Bueno, aquí podríamos citar extensamente la carta Dominus Jesus, que es un documento del año 2000, publicado por el cardenal Ratzinger y aprobado, por supuesto, por San Juan Pablo II, donde se pone de nuevo de manifiesto verdades esenciales de la fe, como la centralidad de Cristo, la necesidad de la salvación, la necesidad de la iglesia, la unidad de la economía del Verbo encarnado y del Espíritu, porque se empezaba a hablar dentro y fuera de la iglesia mucho del Espíritu y poco de Cristo, como si el Espíritu viniera a ser una superación de Cristo. Fíjense que ahí parece como que se toca incluso con la nueva era. La era de Piscis, del pez, de Jesucristo, tiene que dar lugar a la era de Acuario. Y la era de Acuario, el agua, es el símbolo más bíblico del Espíritu Santo. Entonces, la rigidez, la estabilidad, el límite que significaba la palabra de Jesucristo y su misma persona como verbo encarnado, tienen que dar lugar a algo nuevo, a algo un poco más líquido, si se quiere. Bueno, cuando en la iglesia asistimos a un indiferentismo religioso, a un falso ecumenismo, a una fraternidad sin Jesús, a un ecologismo de corte panteísta o al antropocentrismo, en el arte, en la música y en la espiritualidad, estamos poniendo en peligro nuestra fe. Y ahí nosotros podríamos decir, cuidado, ¿de dónde viene esto? Puede ser, puede ser que sea un fruto también de la influencia a través de los canales que fuera, porque obviamente yo no voy a señalar con el dedo a nadie, pero de esta mentalidad deísta, laicista, donde no hay lugar para el misterio de la encarnación. Todo intento de correr a Jesucristo del centro de la escena, en todo intento se percibe el aroma de la masonería. Y por supuesto detrás de la masonería, del príncipe de las tinieblas. Solamente voy a hacer alusión a un hecho que eh, es de público conocimiento y por eso no caigo en difamación, por lo preocupante y por lo grave que ha sido, que fueron esas declaraciones que hace unas semanas hizo un cardenal electo, obispo coadjuntor de Lisboa, donde se desarrolló la Jornada Mundial de la Juventud, cuando afirmó que la Jornada Mundial de la Juventud no era para convertir a nadie a Jesucristo y que en cierto modo su sueño era que todo joven pudiera decir yo soy ateo, pero acá me aceptan como ateo, yo soy musulmán y acá me aceptan como musulmán, yo soy judío y acá me aceptan como judío, yo soy budista y acá me aceptan como budista. Lo importante es aprender a convivir los que somos diferentes, palabras más, palabras menos. Y de verdad que ya estaba preparando un poco el curso y cuando escuché esa declaración o la vi, la leí, dije, cualquier gran maestra de la masonería estaría feliz con este tipo de declaraciones. Nosotros no vamos a salir a perseguir a las personas, a criminalizarlas porque no creen en Jesús, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Entonces yo creo que ese es el mayor riesgo en este momento. La condena por parte del magisterio ha sido unánime, ininterrumpida, persistente, casi desde que surge la masonería en 1717. Los papas y por supuesto los obispos, conferencias episcopales han dado una y otra y otra y otra vez claridad sobre estos temas. La Carta Magna es la Humanum Genus de León XIII, sobre todo porque hace como una síntesis de los elementos incompatibles entre la masonería y la fe católica. Y en el Código de Derecho Canónico de 1917, que aunque nos suene raro, fue el primer código de derecho canónico de toda la historia de la Iglesia, o sea, no se había escrito antes un compendio legislativo como este,
se declara la excomunión late sentencia, o sea que por el mismo hecho de adherirse, ya quedaba en excomunión, no era que tenía que ser declarada. Los que se adhieren a alguna secta masónica o a otra que se entregue a maquinaciones contra la iglesia o los legítimos poderes civiles. Se mencionaba explícitamente secta masónica. En el Código de 1983 no se menciona explícitamente. Sí está la condena de todo aquel que se adhiere a un grupo o secta que maquina contra la Iglesia Católica, pero no se nombra la masonería. Y esto suscitó bastante revuelo. Entonces, antes de que se publique el código, el cardenal Ratzinger publicó una nota explicativa. No ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenecen a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Esto no es lo mismo que estar excomulgado. Recuerden que no poder comulgar no es lo mismo que estar excomulgado. Por ejemplo, si vos faltaste a misa ayer porque te quedaste en el campo y te dio fiaca viajar o te vinieron visitas y no fuiste a misa, vos no podés comulgar, pero no estás excomulgado. Estar excomulgado es estar fuera de la iglesia, excluido de todos los beneficios de la gracia, es como que estás fuera del cuerpo místico. Has cometido un delito canónico y necesitas que la pena canónica te sea levantada. ¿Mm? Ahora bien, yo quiero finalizar la exposición con la lectura de algunos puntos de una reflexión que el cardenal Ratzinger hizo en 1985. Se ve que el tema siguió generando polémica, llevaban consultas de los obispos. Y entonces Ratzinger, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publica un texto que después se lo voy a pasar y que se llama Reflexiones sobre la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe referente a las asociaciones masónicas. Dice allí, prescindiendo de la consideración de la actitud práctica de las varias logias, sea o no de hostilidad respecto de la Iglesia, la Congregación de la Fe se propuso situarse en el nivel más profundo y esencial, por otra parte, del problema, es decir, a nivel de los inconciliables principios en el plano de la fe y de sus exigencias morales. ¿Esto qué quiere decir? El problema con la masonería no es tanto que ellas luchen para destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque dice Ratzinger, incluso aunque no lucharan por la destrucción de la iglesia, un cristiano no puede pertenecer a ellas. ¿Y por qué no puede pertenecer a ellas? Ahí voy a tratar de compartir la otra pantalla. ¿Por qué no puede pertenecer a ellas? Va a decir unos puntos que a mí me parecieron brillantes. Como se podrán dar cuenta, soy bastante fan de Ratzinger, Benedicto XVI. Partiendo de este punto de vista doctrinal, la postura tradicional de la Iglesia, como atestiguan los documentos citados de León XIII, se derivan consecuencias prácticas subsiguientes, válidas para todos los fieles que están afiliados a la masonería. A propósito de la afirmación de que son inconciliables los principios, en algunas partes se hace ahora la objeción de que es esencial a la masonería no imponer ningún principio, en sentido de posición filosófico-religiosa vinculante para todos sus afiliados, porque más bien se trata de reunir juntos, por encima de los confines de las diversas religiones y visiones del mundo, a hombres de buena voluntad sobre la base de valores humanistas para todos comprensibles y aceptables. Ratzinger está exponiendo lo que afirman quienes dicen no hay problema con la masonería. La masonería constituiría un elemento de cohesión para todos los que creen en el arquitecto del universo y se sienten comprometidos
respecto a aquellas orientaciones morales fundamentales que se definen, por ejemplo en el Decálogo. De esta forma no separaría a nadie de su religión, sino que sería, por el contrario, un estímulo para adherirse más a ella. Fíjense que expuesto así es lo que algunos están hablando de una religión global, una religión globalista, una religión universal, que para algunos dicen, bueno, estaría bueno, así nos dejamos de pelear. Eso, por supuesto, yo no pienso eso, sino que es como se expone a veces, ¿no? No pueden debatirse aquí los muchos problemas históricos y filosóficos latentes en estas afirmaciones. Por supuesto que también la Iglesia estimula una colaboración entre todos los hombres de buena voluntad. Esto el Concilio Vaticano II lo volvió a poner de manifiesto. Pero asociarse a la masonería sobrepasa esta colaboración legítima y tiene un significado más relevante y determinante. Y estos puntitos son los que me parecen geniales. Ante todo, se debe recordar que la comunidad de los albañiles libres, francmasones, y sus obligaciones morales se presentan como un sistema progresivo de símbolos de carácter sumamente comprometidos. Cuando describíamos hoy así vagamente qué era la masonería, estábamos hablando prácticamente de una religión. Tiene ritos, tiene doctrina, tiene moral, tiene jerarquía, tiene organización. La rígida disciplina del arcano, o sea, el secreto, que lo domina, refuerza aún más el peso de la interacción de signos e ideas. Este clima de secreto comporta, además, para los afiliados, el riesgo de llegar a ser instrumentos de estrategias que les son desconocidas. Porque si yo no puedo saber lo que se hace en la reunión del nivel superior, y en la reunión del nivel superior, y en la reunión del nivel superior, puedo estar al servicio de algo que sin conocer me está comprometiendo, me está implicando en mi ignorancia con algo oscuro, pero por lo pronto algo desconocido. Esto es típico también del comportamiento de las sectas. Segundo, aunque se afirma que el relativismo no se asume como dogma, sin embargo se propone de hecho una concepción simbólica relativista y por consiguiente el valor relativizador de una tal comunidad moral ritual no solo no puede ser eliminado, sino que resulta determinante. O sea, no te imponen el relativismo, pero todo confluye en una visión relativista de la realidad. En este contexto, las diversas comunidades religiosas a que pertenece cada uno de los miembros de las logias solo pueden considerarse meras institucionalizaciones de una verdad más amplia e inalcanzable. La gnosis, la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento salvífico, te lo damos en la logia. Bueno, si vos además querés ir a un templo católico, a una sinagoga o a una mezquita, no hay problema. Pero tu pertenencia a tu religión particular está subordinada y es mucho menor en cuanto a importancia a este gran conocimiento y esta gran fraternidad que conformamos desde la masonería. Por lo tanto, el valor de esas institucionalizaciones resulta inevitablemente relativo respecto de esa verdad más amplia que se manifiesta en la comunidad de la buena voluntad, es decir, en la fraternidad masónica. O sea, tu pertenencia a Cristo, tu pertenencia a la iglesia pasa a segundo plano. No es lo más importante, sino algo secundario, accesorio y casi estético. Además, cuarto punto, para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad, o sea, diversificándola en una forma humanitaria supraconfesional y en otra interna cristiana. No puede mantener relaciones de dos especies con Dios, ni expresar su relación con el Creador con forma simbólica de dos especies. Eso sería algo muy diferente de esa colaboración obvia para el cristiano con cuantos están empeñados en hacer el bien, aún partiendo de principios distintos. Como estar fracturado internamente. Es como relacionarme con Dios de un modo alternativo, como dos caminos paralelos que no solamente no se tocan, sino que uno es verdadero y el otro es simplemente un simulacro. Todo lo que implica
la vida cristiana, el recurso a la gracia, los sacramentos, etc. Por otra parte, un cristiano católico no puede compartir la comunión plena de la fraternidad cristiana y al mismo tiempo mirar a su hermano cristiano desde la óptica masónica como un profano. Ese me pareció genial. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en una secta gnóstica, yo soy un iniciado, yo soy un iluminado. Y bueno, todos los demás que son, y bueno, son pobrecitos que van al Santísimo y que hablan con María, y bueno, pobre, no conocen todavía. Eso implicaría una ruptura muy grande de la unidad del cuerpo místico. Aún en el caso de que, como ya se ha dicho, no hubiera una obligación explícita de profesar el relativismo como doctrina, con toda la fuerza relativizadora de tal fraternidad, tiene por su misma lógica intrínseca la capacidad de transformar la estructura del acto de fe tan radicalmente que no sea aceptable para un cristiano, para quien la fe es algo muy querido. ¿Por qué? Porque yo, si creo en Jesucristo, me entrego a Él y le hago total obsequio de mi inteligencia y de mi voluntad y entrega de mi vida y no reservo nada. Y no hay ningún espacio de mi corazón que no le pertenezca a Jesús. Y finalmente, esta tergiversación de la estructura fundamental del acto de fe se realiza por lo general suavemente. Es un camino progresivo. No es que el primer día que alguien es invitado y participa de un encuentro, de una reunión en un templo masónico, ese día le dicen tenés que apostatar de tu fe. Se va dando poco a poco sin que la persona se dé cuenta de ello. La adhesión firme a la voluntad de Dios y revelada en la Iglesia pasa a ser mera pertenencia a una institución considerada como una forma expresiva particular, al lado de otras formas expresivas más o menos posibles y válidas también de la orientación del hombre hacia lo eterno. ¿Mm? Cristo no es el único Salvador, es uno entre tantos. En esto coincide también con la New Age, con la nueva era, donde sí, hay lugar para Cristo, pero un lugar junto con otros considerados mediadores o mesías también. ¿Mm? Y la religión católica, bueno, mientras no sean totalitarios y no quieran imponer a los demás, etcétera, también la dejamos estar. Mal no nos hace, salvo que caigan en estas suertes de fanatismo, de querer decir qué es lo que es pecado, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La tentación de ir en esa dirección es más fuerte hoy porque responde plenamente a ciertas convicciones dominantes de la mentalidad contemporánea. La opinión de que la verdad no puede conocerse es característica típica de nuestra época y al mismo tiempo elemento esencial de su crisis general. Bueno, para terminar, simplemente quiero rezar esta última oración que dice, solo Jesucristo es realmente el maestro de la verdad y solo en Él pueden encontrar los cristianos luz y fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando por el bien verdadero de sus hermanos. Bueno, quiero finalizar aquí la exposición simplemente preguntándonos, ¿qué busca alguien que invitado ingresa en una logia? Em, eh, Como muchas de las cosas que hacemos, a veces hacemos bromas, a veces hacemos chistes, y le contaba al seminarista que vive conmigo que le digo, ahora estoy sospechando de todos, veo masones por todos lados, leo la noticia y digo, acá está la masonería. Entonces le digo, vos no serás masón, así en chiste, ¿no? Y entonces me dice, no, dice, si fuera masón, seguro que ya tendría algo de poder. Porque en el fondo, y mi palabra era en broma, pero su respuesta iba en una buena dirección, en el fondo muchas personas lo que buscan es sentido de pertenencia. De pronto, si alguien te invita a algo que es secreto, que es oculto, que es para una élite, vos te sentís privilegiado. A mí me invitaron a mí. Normalmente esto ocurre en ambientes de profesionales, de personas con una cierta clase social o nivel económico. Por lo tanto, bueno, se da como una cierta segmentación, es como una casta también en alguna medida. Hay algunos elementos que coinciden con elementos culturales, decía recién Ratzinger, como por ejemplo esto del agnosticismo. Bueno, no podemos conocer la verdad en sí. Entonces, ese mensaje suena bien, suena bien. Entonces, estos cristianos que te dicen, esta es la verdad, estos son atrasados, que se
se quedaron en la historia. Hoy ya nosotros sabemos que eso es una postura totalitaria y que no, tenemos que conformarnos con aproximarnos a la verdad. Por eso hay algunos elementos que son legítimos, otros que no lo son. Para muchos sí será esta búsqueda de poder. Yo sé que entrando aquí se me abren puertas en la sociedad. A veces son vínculos comerciales, a veces son beneficios políticos, poder progresar en una carrera, etcétera. Bueno, lo que nosotros sí en el fondo podemos reconocer que hay algunos elementos que claramente son elementos que en nuestra fe cristiana los podemos encontrar en una mayor plenitud. Pero desde Cristo, la fraternidad. No tiene sentido una fraternidad sin un padre. No tiene sentido una fraternidad sin el hermano mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Una fraternidad sin ese fundamento teológico está condenada al fracaso o está condenada a ser una fachada detrás de la cual hay otros intereses ocultos. ¿Mm? Y por otro lado, fíjense que en un mundo aparentemente más racional, está también todo este elemento de misterio, incluso lo que uno ve hoy en las páginas, en la estética de los templos y demás. Yo miraba algunas páginas y decía, wow, qué candelabro espectacular. Porque, entre comillas, ¿no? Y esto lo estoy haciendo como modo de reflexión, en esos lugares se cuidan ciertos detalles de las ceremonias, de las insignias, de las vestimentas, de los ritos, que tienen una resonancia en el corazón y que a veces nosotros en la Iglesia Católica los hemos descuidado, porque hemos hecho una liturgia muy plana, sin espacio para el misterio, sin espacio para la belleza, para lo sacro, para lo noble. Entonces, eso también se me venía que puede ser un elemento como inspirador, es decir, no es el más importante, por supuesto, ¿no? Y por último, pedirle cada uno de nosotros a Dios en este sentido, porque personalmente lo que más me preocupa, como lo he venido expresando sobre todo en las clases no grabadas, ahora sí lo estoy grabando, es este vaciamiento de la fe que muchas veces uno encuentra y, y que se puede dar con buena intención, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como cristianos, los sacerdotes, incluso los obispos, a veces tenemos que decir palabras a la sociedad. Por ejemplo, un país que está viviendo un proceso de elecciones. Y también podemos hablar de tolerancia, podemos hablar de respeto, podemos hablar de comprensión, de escucha, y eso está muy bien. Pero tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de la gracia, tenemos que hablar del cielo, tenemos que hablar de la redención. Porque si no nosotros los sacerdotes, los pastores, y bueno, también le puede pasar a los grupos, movimientos de laicos, nos convertimos en sociólogos y dejamos de ser teólogos y dejamos de evangelizar. ¿Mm? Entonces, yo creo que esa suerte de aplanamiento o antropocentrismo de la fe es el mayor riesgo y en el fondo creo yo la, si es que se puede comprobar, yo creo que sí, la presencia de elementos de la masonería dentro de la Iglesia Católica pasan por ahí. Correrlo a Jesús del centro, correr la palabra bíblica del centro, dejar de lado las cartas de Pablo y el lenguaje fuerte de los evangelios sinópticos, para ir a una suerte de cristianismo soft que pueda ser aceptado por todos. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Pero pidámosle al Espíritu Santo que a todos nos dé sabiduría, no para juzgar a los demás, sino para evangelizar con pasión y con decisión a este mundo que sigue buscando a Dios y que, bueno, como vamos a ver la clase próxima, también en todas manifestaciones de la nueva era, lo sigue buscando porque en el fondo lo que hay es sed de Dios, pero tratando de encontrarlo en lugares donde más que acercarse a Él, se termina alejando del verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él le entregamos todo este encuentro diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.